Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy es día 29 de octubre del 2024 y pues ya estamos aquí como todos los días de lunes a jueves. Tienen una cita ustedes en este su canal, en esta su transmisión en vivo de Somos la 4T Noticias. Con todo gusto les damos la más cordial bienvenida donde quiera que nos estén viendo y escuchando, de cualquier lugar de la República Mexicana y del extranjero, de Estados Unidos. Pues bienvenidos todos ustedes. Me da muchísimo gusto recibirlos. Espero que esta información que vamos a tratar aquí les sea de utilidad, les sirva para informarse de lo que está ocurriendo aquí en México en esta cuarta transformación. Hola mi querido José Miranda, buenas noches, bienvenidísimo como siempre, muy puntual a la cita, bienvenida y muchas gracias a todos los que están conectándose, José Luis Salazar, Pino Mora, Gustavo Valenzuela, aunque tiene una imagen de mujer, pero bueno, bienvenido de todas maneras, Xochitl Cavazos, Irma Tapia, Ángel Rosas, Led Cerrato, Eric 669, Rocío con S, no con C, Joel Neria, Alejandro González, Tenax Vite, mi querido amigo Tenax, muchas gracias por el comentario que me hiciste ayer, ya no te contesté, te lo agradezco mucho, ya ves que te hago caso, tienes toda la razón. Acepto mucho tus propuestas, tus opiniones y tus comentarios. Tus recomendaciones son muy buenas como siempre. Muchas gracias Tenax y bienvenido como siempre todos los días. Gracias a todos los que están llegando: José Sanz, Ale, Juana Trejo, Dick 7, W, muchas gracias a todos. Recuerden, tenemos una meta y acuérdense darle tap a la pantalla para que tengamos pues más likes, y obviamente pues también la meta de regalos que siguen siendo las calabacitas, las calabazas, al no haber calaveritas con estos días, pues tenemos esa meta de regalos. Espero que no es muy alta, así que ojalá y la podamos cumplir, la podemos lograr. Hemos estado logrando, me han estado ustedes apoyando bastante, los agradezco mucho, y ya empezó mi querido amigo Tenax como siempre a ayudarme con la meta de las calabacitas tiernas. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto tenerlos aquí como siempre. Vamos a empezar a platicar acerca de qué es lo que está ocurriendo en este país. Hay noticias muy interesantes el día de hoy, muy importantes. Bueno, vamos a mencionarles en síntesis de qué se va a tratar el tema del día de hoy. Primero vamos a hablar algunas cosas en corto del Poder Judicial, algunas noticias en corto que nos permiten ver una película de cómo está la situación de este conflicto que existe con el Poder Judicial, enfrentado con los poderes de la Unión, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, y con todo el pueblo de México realmente, como ustedes pueden saber, y ustedes están muy informados. Bueno, algunas noticias en corto. Vamos a hablar sobre el Poder Judicial, vamos a dar algunos datos de cuántos funcionarios ganan más en el Poder Judicial que el presidente de México, o la presidenta en este caso de México. Se van a quedar sorprendidos, el número exacto de cuántos. También vamos a ver con cuántos se irían de retiro los ministros de la Suprema Corte que se retiran, que se van a retirar. Vamos a hablar de ese tema. El tema principal de este día precisamente es el misterio de las renuncias de los ministros de la Suprema Corte. Ese es uno de los temas principales del día de hoy. Los ministros se van, renuncian, y aparte pues vamos a hablar de otros temas, como por ejemplo, aparte de estas renuncias, la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá, una propuesta que hace a bote pronto, ya muy tardía, una propuesta en contra de la reforma, dando bases supuestamente de por qué está en contra de la reforma al Poder Judicial, que ya no es reforma, es la ley y está en la Constitución, pero sigue insistiendo este ministro González Alcántara. Lo raro es que al mismo tiempo renuncian. Bueno, eso lo vamos a analizar. Muy contradictorio, ¿no? Hacer una propuesta para de todas formas renunciar. Da que pensar, ¿no? Extraña posición de estos ministros de la Suprema Corte, de estos 8 ministros. Bueno, también les decía yo, ¿con cuántos se irán? Vamos a hacer una proyección
Claro, faltaría considerar la inflación del próximo año, pero ¿con cuánto se calcula que se irían los ministros de la Suprema Corte si se van con todas sus prerrogativas y con su sueldo base de su retiro? ¿Con cuánto se irían? También vamos a hablar de algunos temas, otros temas diferentes, por ejemplo, de los problemas. Se quedó pendiente el tema de los problemas de Emilio Azcárraga, no lo hemos mencionado, es un tema que ya pasó hace varios días, pero lo vamos a mencionar. Televisa y TV Azteca están en la cuerda floja. Sus principales líderes, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, están en serios problemas, incluso legales. Vamos a ver de qué se trata, vamos a platicarles acerca de este tema. Vamos a hablar también de Loret y su teoría sobre la dictadura mexicana y lo poco congruente, lo completamente incongruente que es, considerando dónde lo vieron, dónde encontraron este fin de semana pasado a Loret de Mola. Les voy a comentar acerca de este tema. Es muy interesante a dónde lo vieron y bueno, pues a ver qué tan congruente es su discurso de la dictadura mexicana, considerando dónde lo vieron, qué estaba haciendo, dónde estaba y qué estaba haciendo él ahí. Vamos a contarles ese tema. También una nueva pérdida de la oposición. ¿De quién se trata? Pues en el Senado de la República la oposición acaba de perder otra senaduría más, que pues termina en manos de la Cuarta Transformación. ¿De quién se trata? Bueno, también se los voy a comentar. Y también les voy a dar de un dato sospechoso sobre otra no es renuncia realmente, sino es una licencia que pide un prominente panista en el Senado de la República. ¿Quién es el que pidió esta licencia? Muy extraña, que le aceptaron de inmediato en el Senado. Es una licencia temporal, realmente es por unos 2 días, lo cual es muy extraño. Pide una licencia por 2 días en el Senado de la República, un senador, el principal senador, digamos, o uno de los principales senadores del PAN, que no son muchos, no son muchos. Bueno, estos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Espero que les sirva esta información, que les llame la atención, que les aclare la situación que está ocurriendo el día de hoy, en estos días, en este enfrentamiento. Es el tema principal realmente, enfrentamiento que sigue prevaleciendo entre el Poder Judicial, sobre todo los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, enfrentados contra todo México, literal. Se ven los datos de las encuestas y realmente están enfrentados contra todo México. A ver si mañana me da tiempo, ahorita ya no me va a dar tiempo, pero mañana les voy a mostrar la opinión de la gente, la opinión de los mexicanos en relación a la reforma, ahora ley, y en relación a qué opinan del Poder Judicial. Ya lo hemos hablado en otros en vivo anteriores, pero vale la pena recapitular para ubicarnos sobre la pésima idea, la pésima impresión que tiene el pueblo mexicano sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia y sobre el Poder Judicial en sí. Ya vamos a platicarlo un día de mañana, ahorita no lo vamos a regresar a ese tema. Bueno, vamos a empezar con el tema de noticias en corto sobre el Poder Judicial. Una noticia buena en relación a esto es que el Tribunal Electoral, no sé si ustedes ya sabían, pero si no lo repetimos, lo vamos a repetir este tema. Es muy importante destacar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la orden al INE de continuar con la elección de jueces. Eso es muy importante, porque a pesar de la rebambaramba que traen los del Poder Judicial, ustedes saben y yo sé perfectamente, todos sabemos que en la cuestión electoral la competencia la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues este tribunal le dio la orden ya al INE para que continúe con la elección de jueces. Entonces ya tienen el visto bueno, el INE, por parte de quien es el que debe de dar línea en ese sentido y el que está autorizado, que es el Tribunal Electoral. Es el que tiene facultades. El Poder Judicial, la Suprema Corte, no tiene facultades para eso. Pero bueno, vamos a seguir con estos temas porque el Poder Judicial sigue insistiendo sobre tomar atribuciones que no le competen. Y ya lo vamos a seguir aclarando. Por otra parte, también el Consejo de la Judicatura ordenó terminar el paro en el Poder Judicial.
Eso también es importante porque es increíble que el mismo Consejo de la Judicatura ordena terminar a los trabajadores ese paro, y sin embargo hay una serie de personajes, de trabajadores que están reticentes y que se niegan a acatar la orden del mismo Poder Judicial, la orden que les da el Consejo de la Judicatura, que es el organismo dentro del Poder Judicial que está facultado para imponer sanciones, para dar órdenes de comportamiento que deberían de ser obligatorias para todos los que trabajan en el Poder Judicial. Sin embargo, hay un grupo de jueces, magistrados, que están en contra de esto y que siguen, y trabajadores también, obviamente, y que siguen en este paro en el Poder Judicial, desobedeciendo la orden directa, expresa del Consejo de la Judicatura. Bueno, eso también, si no lo sabían, se los dejo al costo, porque es increíble que ni siquiera eso respeten. También hay que hablar de que, de acuerdo a una orden girada por el Congreso de la Unión, es ilegal retirar una publicación del Diario Oficial de la Federación. El Senado de la República le aclaró a todo mundo y le aclaró a la presidenta de México que es ilegal retirar una publicación del Diario Oficial de la Federación. Y basado en ello, precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum le mandó decir a la jueza Nancy Juárez que se debería de buscar un buen abogado, porque retirar un diario oficial de la Federación es contra la ley, y solicitarlo también es en contra de la ley. Entonces está invadiendo atribuciones que no le competen y está tratando de hacer cosas que son completamente prohibidas por la ley. Eso se lo aclararon los senadores a la presidenta de México, y la presidenta de México lo único que hizo fue decirle a la jueza esta que interpuso esta orden o esta notificación, que pues está infringiendo la ley al solicitar que se retire un diario oficial de la Federación. Los diarios oficiales de la Federación no se pueden retirar. Una vez que están publicados, son ley, forman parte de lo que está ya en la Constitución, no se pueden retirar. Bueno, otro tema relacionado con esto mismo, también las noticias en corto sobre el Poder Judicial. ¿Saben ustedes cuántos funcionarios del Poder Judicial ganan más que la presidenta de México? Que conste, estoy hablando de funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye no solo a ministros de la Suprema Corte, no solo a jueces, no solo a magistrados, incluye a funcionarios de cualquier nivel, de cualquier tipo, como el ayudante de Norma Piña, que es un funcionario pero que no es un juez y no es un ministro. Bueno, entonces el número de funcionarios del Poder Judicial que ganan más que la presidenta es de 2.300, un número mucho mayor de los que son magistrados y de los que son ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hay muchos privilegios, como hemos estado diciendo en muchos en vivo anteriores, hay muchos privilegios en este Poder Judicial, tan es así que no son 1, ni 2, ni 11 los que ganan más que el presidente o la presidenta de México. No, son muchísimos más. Y les digo, incluso no son nada más ministros, ni son nada más jueces, ni son nada más magistrados del Poder Judicial. Son funcionarios, hay funcionarios que no son nada de eso, sino forman parte, es personal adscrito al Poder Judicial, pero es un personal, ahora sí que segundón, podríamos decir. Y aún así ganan más que la presidenta de México. Entonces, para que tengamos una idea de los privilegios que tiene ese Poder Judicial. Ahora, pasando a otro tema, relacionado con esto también, a ver, permítanme un momento, esta cosa ya se trabó. Permítanme un momentito, porque voy a pasar a con cuánto se irían los ministros de la Suprema Corte de Justicia si se retiran, que ahorita vamos a pasar ese tema, con cuánto dinero se irían mensualmente, ¿ok?
Fíjense, por ejemplo, ya hay varios ministros en retiro. En el caso de Arturo Saldívar, él tiene un sueldo de 190,392 pesos. En el caso de Eduardo Medina Mora, que se fue por la puerta trasera, un juez completamente corrupto que nunca fue sancionado por el Consejo de la Judicatura, por cierto, y salió, pues, de todas maneras con su pensión vitalicia. Solamente trabajó Medina Mora 4 años en el Poder Judicial como ministro de la Suprema Corte, y aún así, por haber trabajado 4 años, le toca un retiro, goza de un retiro vitalicio de 62,000 pesos mensuales. Eso porque solamente trabajó 4 años. Bueno, de los que están ahorita, de los que se podrían retirar, se van a retirar, ya lo voy a platicar más adelante, ¿con cuánto se retirarían? Bueno, Ana Margarita Ríos Farjat se llevaría 76,570 pesos mensuales. También es una ministra que no tiene tantos años, por eso se va con 76,570 pesos mensuales. Juan Luis González Alcántara Carrancá se irá con 90,000 pesos mensuales. Javier Lainez Potisek se irá con 134,516 pesos. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena con 175,905 pesos, igual que Alberto Pérez Dayán con 175,905 pesos. Jorge Mario Pardo Rebolledo se irá con 198,670 pesos, porque es de todos estos el que tiene más tiempo trabajando en la Suprema Corte de Justicia como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Jorge Mario Pardo Rebolledo se llevaría entonces, les digo, 198,670 pesos mensuales. Y finalmente Norma Piña, la muy famosa Norma Piña, presidenta actual de la Suprema Corte de Justicia, se irá con 134,516 pesos. Bueno, eso es con lo que se retirarían, con lo que se llevarían de retiro vitalicio, a como está la ley hasta ahora. Hay otros 9 ministros en retiro que reciben pensiones vitalicias, y que también las cantidades son muy grandes dependiendo del tiempo que hay en estado. No los voy a mencionar, pero hay otros 9 ministros en retiro que ya reciben pensiones vitalicias. Bueno, ahora pasemos al tema que nos compete, que es el principal del día de hoy, que tiene que ver con el misterio de las renuncias de los ministros de la Suprema Corte. Se decía el día de ayer que 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia presentarían su renuncia, la cual se haría efectiva o se va a hacer efectiva hasta agosto del 2025. Muy extraño, ¿no? Presentar la renuncia para que se haga efectiva hasta el próximo año. Ahorita vamos a ver por qué lo hacen. Y se decía también ayer que 4 se mantendrían sin renunciar. Entre ellos, Norma Piña, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Las últimas 3, ya sabemos, simpatizantes de la reforma al Poder Judicial o de la ley al Poder Judicial, y Norma Piña, pues la presidenta actual. Se supone que ella se mantendría en el cargo. Pues resulta que a los 7 que se decía el día de ayer que iban a presentar su renuncia, se les unió Norma Piña. Entonces ya son los 8 que están en contra de la ley al Poder Judicial, de la reforma que ya es ley. Ya son 8, incluida Norma Piña, los 7 más Norma Piña. Y la pregunta es, ¿qué estarían tramando? ¿Por qué lo hacen ahora? ¿No? Y ahorita les voy a dar la razón. ¿Por qué renuncian ahora? Bueno, simple y llanamente porque, de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, que ya es ley, que ya está en la Constitución, esa es la manera en que se vayan con su retiro dorado, que ya les dije las cantidades, ¿no? Los llamados haberes de retiro, que es
no solo las cantidades mensuales que les acabo de mencionar hace un momento, sino los llamados haberes de retiro, los cuales las va a mencionar en detalle la presidenta de México el día de mañana, pero incluyen pues protección, incluyen vehículo, incluyen una serie de cosas, de gastos que son adicionales al sueldo o digamos, a la manutención, al salario mensual que recibirían o que se recibirán. Entonces, esa es la razón. Si no lo hicieran, si no renunciaran, ellos saben, de acuerdo a la ley que ya es vigente, al Poder Judicial, ya no contarían con ese retiro, con ese sueldo vitalicio. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, de hecho, los ministros de la Suprema Corte recibieron ya, o sea, en días anteriores recibieron un oficio de parte del Senado de la República en el cual se les expresaba claramente que si no renunciaban, a más tardar el día 30 de octubre, es decir, el día de mañana, se van a quedar o se quedarían sin nada, sin estos haberes de retiro, sin este retiro dorado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer un análisis de este tema. ¿Qué conveniente o qué sospechoso, yo diría, que para esto sí están aceptando lo que dice la ley judicial? Si ellos están en rebeldía y ellos dicen que no aceptan la ley judicial, porque ellos le dicen la supuesta reforma judicial, no aceptan ni siquiera que es ley y que está en la Constitución, entonces si no lo aceptan, ¿por qué están aceptando lo que expresamente dice la ley judicial? ¿Por qué están obedeciendo este oficio del Senado basado precisamente en uno de los transitorios de la ley judicial? En eso está basado. Esto que les mandó el Senado de la República está basado en uno de los transitorios de la ley judicial. Y entonces ellos, obedeciendo esto, pues mejor renuncian para llevarse sus prerrogativas. Entonces, ¿están de acuerdo con la ley judicial o no están de acuerdo con la ley judicial? Como que alguien me explique, ¿no? Es extraño, ¿no? Están en rebeldía, pero están aceptando esto, ¿no? Es conveniente para ellos, para llevarse su retiro, para irse con todo, porque saben que si no, no se lo llevarían, de acuerdo con la ley judicial. Entonces sí están aceptando que no hay vuelta de hoja, es la ley judicial, está en la Constitución. Si no, ¿por qué se retiran? ¿Por qué están renunciando? ¿Por qué presentan su renuncia? ¿Y por qué lo hacen para esto? Y si están aceptando esto, y para todo lo demás que contempla la ley judicial, eso sí no lo aceptan, eso sí no lo obedecen, eso sí quieren cambiarlo. Y ahorita vamos a hablar un poco más de este tema. Bueno, entonces, en síntesis, si los ministros de la Suprema Corte no apoyan o no están de acuerdo con la ley judicial, entonces, ¿por qué están obedeciendo este oficio del Senado basado en uno de los transitorios de la ley judicial, en donde se les pide que si no renuncian, se van a quedar sin los haberes de retiro? ¿Por qué lo obedecen? Están en rebeldía, ¿no? Supuestamente, están en desacuerdo. Como dice José Miranda, de pensativos no tiene nada. Claro que no. Pero además, con esto es evidente, desde mi punto de vista, chéquenlo, que por más que, ahorita les voy a hablar de la propuesta o de la que mandó el ministro González Alcántara Carrancá, a pesar de eso, que siguen insistiendo en desobedecer la ley judicial y en no aceptarla, en no acatarla, en que están en contra de ella, pues con esto de los haberes de retiro, con eso de renunciar, están dando por hecho que la reforma va, que ya es ley, que la elección va, y no les queda de otra más que aprobarla, aceptarla, pues, aceptar las circunstancias, aceptar todo esto. Desde mi punto de vista ese es el mensaje. Si no,
ellos se hubieran quedado diciendo, al final de cuentas vamos a insistir y insistir y a meter amparos y a meter cuestiones en contra de esta reforma, que al final de cuentas lo vamos a lograr. Ya están cantando la derrota. Desde mi punto de vista, ya con esto están cantando la derrota. Están aceptando, están dándose por enterados de que esto no va, lo suyo, lo de ellos, no va para ningún lado. Entonces, de una vez están renunciando. Si no, además no se llevan sus saberes. No podrían, por lo visto no saben que no podrían obligar a llevarse su retiro, porque en la ley está que ya no se lo podrán llevar. Entonces, es sospechoso, ¿no? Es extraño, llama la atención de lo interesados que son, como dice José, pues de tontos no tienen ni un pelo. En fin. Y esto que les digo ya está pasando. Tan ya está pasando que aparte de estos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 700 jueces se irán en 24 horas, ¿eh? Escúchenme lo que les digo. Ya 700 jueces se van a ir en 24 horas. ¿Por qué? Porque están, obviamente, todos esos jueces y estos ministros de la Suprema Corte saben que la gente no votaría por ellos. No les conviene quedarse no solo por el retiro, sino porque saben que no pueden participar abiertamente, que no tienen cara para participar abiertamente y ganar en una elección abierta donde sean elegidos por el pueblo. El pueblo nunca votará por ellos. Entonces, como tienen un mal historial, como son comprobables sus... gracias, 000. Gracias por tu rosa. Bueno, como está comprobado que son unos pájaros de cuenta, que han hecho muchas cosas ilegales, que han protegido criminales, que han permitido la impunidad en muchos casos, que realmente han estado en contra de la Constitución en muchos casos, que han aceptado amparos en contra de obras importantísimas. En fin, puedo detallar mucho esto, pero ya hemos hablado del tema bastante en otros en vivo. Como ellos lo saben, que pues realmente la gente los conoce, entonces pues mejor se retiran. Se van a ir en 24 horas 700 jueces junto con los 8 ministros de la Corte, incluida Norma Piña. Bueno, pero como les decía yo, a pesar de esto del retiro, a pesar de irse, de solicitar su renuncia, estos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, uno de ellos, el ministro González Alcántara Carrancá, hizo una propuesta, y en esa propuesta él pide o propone que se elijan solo los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero que no se elijan ni los jueces ni los magistrados. Esa es su idea, aparte de otras cosas, ¿no?, que son completamente en contra de la Constitución, en contra del espíritu de la Constitución, en contra de lo que está expresamente claro en la Constitución, que ellos no se pueden meter en legislar. Y entonces ahí va. La presidenta de México, cuando le preguntan qué opina de esta propuesta del ministro González Alcántara, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: primero que nada, los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos contra cambios constitucionales. Amparos que vayan en contra de cambios constitucionales. No se puede, no pueden presentar amparos. Ellos no son nadie para poderlo hacer, no tienen personalidad jurídica para hacerlo. Y número 2, la Corte, la Suprema Corte, no puede ser legisladora. Y lo que está haciendo, lo que está pretendiendo hacer el ministro González Alcántara, ya han seguido haciendo, ya han intentado hacer durante todo este trajín de ir en contra de la reforma al Poder Judicial, aparte del conflicto de interés, y ahora de ir en contra ya de la Constitución como tal, porque ya es parte de la Constitución, están presentando una propuesta en la cual están queriendo legislar. Y además, que no pueden hacerlo porque no pueden legislar, están presentando una propuesta en la que pretenden legislar basándose en un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para poderlo hacer. Entonces están completamente tergiversando la ley, tergiversando la Constitución, incumpliéndola en lo más elemental.
Y la presidenta, cuando le preguntaban, bueno, ¿qué opina? Dice la presidenta, bueno, pues espere, vamos a esperar a ver qué van a votar los ministros sobre esta propuesta de este ministro González Alcántara Carrancá, porque es una propuesta que él presenta a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que da a conocer, pero que se tiene que votar en el pleno del Poder Judicial, en este caso de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces la presidenta dice, pues vamos a esperar a ver si tienen la desfachatez, si tienen el cinismo de aprobarla. Y al hacerlo, entonces estarían incumpliendo una cantidad inmensa de leyes que están dentro de la Constitución, que ya de algunas de ellas ya hemos hablado bastante del artículo 61 de la Constitución, del artículo 39 de la Constitución y de muchas otras ordenanzas y partes de la ley suprema de este país, que es la Constitución. Estarían incumpliendo muchas leyes, estarían tergiversándolas, están queriendo interpretar la Constitución y queriendo cambiarla a su gusto, modificarla a su gusto. Entonces, realmente la presidenta dice, bueno, pues vamos a esperar, vamos a ver si estos ministros de la Suprema Corte aprueban esta propuesta del ministro, completamente fuera de foco, completamente fuera de la ley, completamente absurda, a ver si insisten en ello. Bueno, mientras tanto, en la Cámara de Diputados, al igual que en el Senado, y esto es muy interesante, fíjense muy bien de esto, fíjense lo que está haciendo Morena. En la Cámara de Diputados, al igual que en el Senado, también, ya el Senado lo avaló, ya lo aprobó el Senado, pero ahora en la Cámara de Diputados también avalaron la ley de la supremacía constitucional. Ya pasó por la aprobación en la Cámara de Diputados, va a pasar al Pleno todavía y se va a aprobar. En esta propuesta, como ustedes saben, de supremacía constitucional, esta hace irrebatibles las reformas a la Constitución. Con esta ley de supremacía constitucional se impide completamente, ya queda completamente claro, ya se descarta por completo que puedan existir opciones de ir en contra de la Constitución, de que existan amparos, de que existan cualquier tipo de propuestas de ir en contra de las normas constitucionales, de las reformas constitucionales, de lo que ya está en la Constitución. Ya será irrebatible. Si está en la Constitución, no se puede modificar por parte de este tipo de cuestiones, a menos que el Congreso de la Unión las modifique con, obviamente, las mayorías calificadas procedentes. O sea, la Constitución solamente la puede cambiar, como está establecido en la ley, mayorías calificadas del Congreso de la Unión, de diputados, de senadores y de los congresos de los estados. Es la única forma. Y con esta ley de supremacía constitucional queda perfectamente claro, perfectamente establecido. No hay lugar a dudas. Entonces, lo interesante aquí, lo importante es que ya pasó en el Senado, ya se aprobó, ya la pasaron en la Cámara de Diputados, en comisiones se aprobó y ahora pasará al Pleno de la Cámara de Diputados, en donde se va a aprobar, estamos de acuerdo, se va a aprobar completamente, y una vez aprobada, pues irá me imagino que irá a los congresos de los estados para que se apruebe en la mayoría de los congresos de los estados y después directamente al Diario Oficial de la Federación, porque la Presidenta de México lo va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que esto ocurra, pues, bueno, antes de eso les voy a decir que, como se pueden dar cuenta, es una carrera contra el tiempo. Por una parte está la Cuarta Transformación haciendo esto, llevando esta ley de supremacía constitucional para que el Poder Judicial ya no pueda intervenir o no pueda pretender intervenir en algo que no le compete, porque no le compete de todas formas. Y por otro lado está
la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá, que tiene que pasar a ser votado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Pleno de los 11 ministros. Entonces están estas dos situaciones. ¿Qué pasará primero? ¿Qué pasará primero? Lo que ocurra primero le va a afectar a lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces es una carrera contra el tiempo. Quien logre ganar en tiempo y aprobar esto en tiempo, en menos tiempo, va a bloquear a la otra parte. Entonces, al mismo tiempo se va a discutir esta propuesta de la Suprema Corte de Justicia del ministro González Alcántara Carrancá. Pero, ¿qué creen? Y ahí les va la sorpresa. Lo bueno es que la ley de supremacía podría quedar lista en esta misma semana. O sea, ya se va a aprobar en la Cámara de Diputados, en el Pleno, y va a pasar rápido a los congresos de los estados, en donde en 2-3 días máximo se puede aprobar en la mayoría de los congresos de los estados, y después se publicaría en el Diario Oficial de la Federación. Mientras que los ministros de la Suprema Corte, ¿saben cuándo se van a reunir para votar la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá? El martes de la próxima semana. Hasta el martes de la próxima semana. Así que, si esto ocurre así, así como les estoy diciendo, para la próxima semana, la propuesta del ministro Alcántara Carrancá será completamente improcedente y completamente anticonstitucional. No va a tener ninguna viabilidad, no va a poder bloquear absolutamente nada, porque en el marco de la Constitución, en el marco de la ley, o solo que hagan alguna otra maroma, pero ya teniendo la reforma, la nueva ley que se está aprobando, como les acabo de decir, de supremacía constitucional, pues entonces no podrán tener ningún veto, ningún amparo, ninguna argucia para poder ir en contra de algo que ya es constitucional, de una ley que ya está en la Constitución. Entonces, ahora, hay otros dimes y diretes, otras luchas ahí que existen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con los ministros de la Suprema Corte, que no la tienen tan fácil. Por otra parte, los senadores podrían también no aceptarles la renuncia. Eso dijo Ricardo Monreal. O sea, ellos pueden renunciar si quieren, pero las renuncias se las tienen que aprobar en el Senado de la República. Yo no sé por qué Monreal anda hablando, porque él es diputado, pero bueno, ok, está bien, es de Morena. Pero los senadores podrían no aceptarles la renuncia. La Cámara de Senadores es la que recibe la renuncia, la solicitud de renuncia de parte de los ministros de la Suprema Corte, y es la que los recibió o los va a recibir el día de hoy o el día de mañana. Pues dice Ricardo Monreal, y lo repitió Noroña, también dijo lo mismo Gerardo Fernández Noroña, ellos pueden no aceptarles la renuncia. Entonces, eso se meterían en un gran problema los ministros de la Suprema Corte, porque si no les aceptan la renuncia, entonces se quedarían en una circunstancia en la que no podrían llevarse sus haberes, su retiro dorado. ¿Y cuál sería la justificación de que les dieran, o para no aceptarles la renuncia? Bueno, que según las reglas, según las leyes, según la Constitución, para que un ministro de la Suprema Corte de Justicia presente su renuncia al cargo, tiene que haber una causa que no se está dando. Tiene que haber una causa de fuerza mayor, tiene que haber una circunstancia muy, pero muy grave para poder aceptarles la renuncia. No nada más pueden pedir su renuncia y ya se las dan. O sea, tiene que haber ciertas circunstancias y tienen que validarla y valorarla los senadores para aprobarla. Y no en todos los casos se puede aprobar o se justifica una renuncia de un ministro de la Suprema Corte. Entonces, ciertamente, tanto Monreal como Noroña tienen cierta razón en decir que quizás incluso podrían no aceptarles la renuncia, con lo cual los dejarían completamente atorados.
porque pues ya no les darían, ya se quedarían volando, se quedarían sin nada absolutamente. Tendrían que seguir en su puesto hasta que se les venza, hasta que se cambie al Poder Judicial, a la Suprema Corte, y lo más importante es que se quedarían sin sus saberes y sin su retiro dorado, y con eso los atorarían, con eso los ahorcarían completamente, los fregarían completamente, les darían una sopa de su propio chocolate. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? También el argumento de los senadores de hacer esto, de no aceptarle su renuncia, sería que a pesar de que están en contra de la reforma, o en este caso de la ley al Poder Judicial, sería, la verdad, lamentable, sería estúpido, sería injusto que a pesar de eso se fueran con sus saberes íntegros, se fueran con un retiro dorado, a pesar de que han estado bloqueando completamente la ley de reforma al Poder Judicial. Sería de verdad injusto, se vería lamentable, sería bastante estúpido que se les permitiera irse con todo esto. O sea, la verdad. Pero bueno, también se dice que en la Cámara de Diputados les quitarían las pensiones a los ministros. Eso dicen, yo no sé si sea posible o sea factible, pero ese es un rumor que hay. Que los diputados podrían, en mayoría calificada, decidir que se les quiten las pensiones a los ministros, como una facultad de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ya veremos cuál de estas opciones ocurre. Pero por lo pronto no la tienen tan fácil, ¿eh? Los jueces, los ministros de la Suprema Corte no la tienen tan fácil como ustedes pueden ver. Bueno, pasemos a otros temas, amigos, antes que se nos acabe el tiempo, que ya se está avanzando mucho. Mi querida Edith Hernández, saludos, gracias por estar aquí, gracias a todos por los likes, gracias por darle tap a la pantalla, gracias, muchas gracias por mantenerse conectados, por los regalos. Estamos bajos todavía en los regalos, a ver si me pueden apoyar también con los regalos antes de que termine este en vivo. Buenas noches, mi querida Edith, bienvenida. Bueno, otros temas, vamos a hablar de los problemas de Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa. Bueno, sabemos que es el dueño, aunque se llame de otra forma, pero bueno, el dueño de Televisa, pues la tiene bastante difícil porque tuvo que renunciar a Televisa. Tuvo que renunciar por una investigación de fraude en Estados Unidos, un escándalo completamente. Se comprobó que Emilio Azcárraga está acusado en Estados Unidos de pagar sobornos para tener los derechos sobre la transmisión de los mundiales. Lleva cualquier cantidad de mundiales, varios mundiales, ya varios, incluso los que todavía no se han realizado, en donde pagó mordida el señor dueño de Televisa para tener los derechos de transmisión de los mundiales ante la FIFA. Entonces se descubrió estos fraudes que cometió Emilio Azcárraga, y pues no le quedó más remedio que renunciar para que se procedan con las investigaciones del caso. Entonces, pues están en la lona. Televisa, se retira el dueño de Televisa, renuncia por esta investigación de fraude en Estados Unidos, y pues allá no se andan con medias tintas. Es un delito grave el fraude de haber cometido esta compra de los derechos de transmisión, esta cuestión ilegal. Eso por el lado de Televisa. Ahora, por el lado de TV Azteca, pues Salinas Pliego cada vez está más hundido. Salinas Pliego también adeuda más de $600 millones en Estados Unidos, y por esa razón de ese adeudo en Estados Unidos, su empresa ya no está en la bolsa mexicana, ya no está en la bolsa de Estados Unidos, y recibió una demanda de empresarios de Estados Unidos. Ya lo habíamos mencionado en otro en vivo anterior, la semana pasada me parece. Recibió una demanda que incluso la demanda de estos empresarios de gringos se dirigió al gobierno de México directamente ante el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es quien lo ha estado protegiendo, y contra ellos van estas acusaciones, estas demandas de empresarios de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, directamente nada más en Estados Unidos, con ellos, con los empresarios gringos, tiene
un adeudo de más de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. No es lo que adeuda el SAT, o sea, de esa es aparte. Aquí en México adeuda, no sé, 60, 70 mil millones de pesos, algo así. No, allá son 600 millones de dólares que adeuda a empresarios de Estados Unidos, por lo cual, pues van por él. Y bueno, lo lamentable de todo esto es que ambas empresas, a pesar de estos dirigentes corruptos, porque eso es corrupción, tanto la de Azcárraga como la de Salinas Pliego es corrupción en su máxima expresión, ambos tienen concesiones que les otorgó Peña Nieto, ¿hasta cuándo creen? Hasta el año 2042, ¿sí? Las concesiones de Televisa y de TV Azteca que les da el gobierno mexicano son concesiones por el usufructo de la transmisión de esas cadenas de televisión, pues la tienen hasta el 2042, increíblemente, con ellos o sin ellos, ¿no? Esas empresas tienen esas concesiones. Bueno, otro tema es sobre Loret de Mola. Fíjense que a Loret lo encontraron medios de Estados Unidos, lo fotografiaron en la Serie Mundial de béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, pues aparece en la foto con su hijo en la Serie Mundial. Y bueno, digo, cada quien, ¿no? Pues si le gusta la Serie Mundial, pues que la va a ver, ¿no? Lo chistoso es que un día antes de esta fotografía en Estados Unidos, en su programa, dijo que nos encaminábamos rápido a una dictadura y que estábamos en un régimen autoritario, como siempre lo ha dicho, ¿no? Pues es bien extraño que estemos en una dictadura. ¿Dónde está la dictadura? Cuando uno de los principales comunicadores mexicanos, que está completamente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se va calmadamente con su hijo a Estados Unidos y regresará después gastando, ¿saben cuánto? ¿Quieren saber cuánto? Bueno, ahí les va. Cada boleto de la Serie Mundial cuesta alrededor de 500,000 pesos, ¿sí? $500,000 por boleto. O sea que el señor se debió haber gastado $1,000,000 por el boleto suyo y por el boleto de su hijo para la Serie Mundial. Así que, ¿cómo le va bien a Loret de Mola en una dictadura, ¿no? En esta dictadura mexicana, la verdad que mis respetos, qué buena dictadura que a un comunicador que está completamente en contra del sistema, completamente en contra del Estado, completamente en contra del presidente, de la presidenta ahora, pues a pesar de eso, cómo le va bien, como para poder pagar boletos de $500,000 en una Serie Mundial de Estados Unidos con la mano en la cintura. Por lo visto sigue recibiendo ingresos o tiene una buena lana de lo que ha estado acumulando por sus negocios, como para pagar esa cantidad inmensa de dinero por esos boletos. En fin. Bueno, antes de que se me acabe el tiempo, quiero decirles también de que hubo una nueva pérdida de la oposición. Efectivamente, el PRI perdió a una senadora, la cual pues se va a unir a la Cuarta Transformación. Lo más probable es que se una al Verde, porque ya saben que ahí vienen a recalar los priistas. Los que se salen del PRI normalmente terminan siendo parte del Partido Verde, pero bueno, son parte de la 4T, apoyan las iniciativas de la 4T, votan junto con la 4T, y esta señora senadora se llama Cintia López. Esta señora senadora del PRI renunció al PRI, y bueno, ya es parte de la Cuarta Transformación. Es una senadora o una senaduría menos para la oposición, que ya con eso tiene tranquilamente la mayoría calificada, mucho más tranquilamente que antes. En el Senado ya se tiene la mayoría calificada completamente garantizada, sin ningún problema. Bueno, finalmente, ya para terminar el día de hoy, les quiero decir que
Hay un dato simpático también que ocurrió en el Senado de la República. Resulta que Marco Cortés, el líder, todavía es líder, ¿no? Todavía es el presidente nacional del PAN. No sé cuándo va a ser el cambio, pero sigue siendo el presidente del PAN. Enterrando ese partido, por cierto. Pues Marco Cortés pidió licencia por 2 días al Senado, pero resulta que pidió licencia desde España. ¿Quién sabe qué está haciendo en España? Quizá visitando a Calderón. O quizás no, porque está bastante peleado aparentemente con Calderón. Según sus declaraciones y las de Calderón, pues no tienen muy buena comunicación ni relación entre ellos. El caso es que está en España, no sé qué esté haciendo Marco Cortés, visitando a los de Vox, visitando a sus aliados del Partido Popular, quién sabe. Pero desde allá pidió licencia por 2 días al Senado. ¿Qué necesidad de pedir licencia por 2 días al Senado de la República? Bueno, pidió licencia para quedarse hasta el 30 de octubre. Pues mañana es 30 de octubre. ¿Qué necesidad de pedir esta licencia por 2 días? 2 días de no estar ahí. Dice Carmen, juicio a ese Loret de Mola, juicio por difamación al gobierno y vamos por la reforma. Así es, bueno, pues, en fin, este gobierno y el anterior realmente no va contra estos chayoteros, contra esta gente que está en contra, no los reprime, no lucha contra ellos, los deja hablar, los deja desprestigiarse, los deja difamar. Y bueno, pues es la libertad de expresión en su máxima expresión, es un gobierno completamente democrático, estamos de acuerdo, y pone el ejemplo en ese sentido. Bueno, se dice que el jueves, en relación con lo que decía yo de Marco Cortés, el jueves se votará una reforma constitucional en el Senado, pero pues el hecho de que Marco Cortés se abstenga o esté presente, en realidad es totalmente intrascendente, no logra nada el hecho de que él esté presente o él esté ausente, porque deja a su suplente, que va a votar igual que como votan ellos en contra de cualquier cosa que proponga la Cuarta Transformación. Así que es completamente intrascendente que él esté presente o no esté presente. No sé cuál es la necesidad de pedir ese permiso, esa licencia, porque en realidad pues no habría ningún cambio con el hecho de que él no votara y no hubiera nadie que lo sustituyera. No cambiaría nada, pero bueno, quiso ser muy formal, no lo sabemos, quién sabe qué esté haciendo en España, y ese es parte del chisme que teníamos para el día de hoy. Bueno, amigos, pues creo que nos quedamos cortos en el objetivo, por ahí, en la meta. Ojalá y por aquí en unos cuantos minutos, 6 minutos por ahí que nos quedan, quizás 10 con suerte, podamos subir la meta. Gracias por darle tap a la pantalla, gracias por estar aquí, gracias a todos por conectarse, y a petición del público ya regresé al fondo de pantalla, que es el que más gusto a la gente, porque pues como ustedes saben tenemos público tanto aquí de México como de Estados Unidos. Entonces la idea de poner breaking news son precisamente la idea de que estas noticias pues son las noticias que impactan, las noticias del día, y es parte de esta idea de este canal y de estas transmisiones en vivo de Somos la 4T Noticias, de que sean noticias precisamente impactantes, noticias del día, noticias que realmente vienen a hacer la innovación, ser lo más comentado, lo más importante, y esa es la idea de ponerle breaking news. Espero que les guste la información que estamos hablando. Antes de que me vaya, les voy a hablar de un tema que no tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando, que es un tema internacional, pero que viene a colación de la política internacional y de la importancia que tienen los BRICS. Los países que forman parte del BRICS ya no son nada más Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que fueron los que dieron origen a este grupo de países que están, digamos, formando un bloque importante a nivel comercial, a nivel económico, a nivel mundial. Ya se han unido otros países, ahorita no recuerdo varios, por ejemplo está Arabia Saudita, entre varios otros, Irán, por ejemplo. Bueno, lo interesante aquí, nada más les voy a dejar para que
en el tintero para que ustedes se enteren de la importancia que tienen estos países, este bloque de países a nivel internacional, a nivel mundial. Ha aumentado mucho su importancia. Tan es así, fíjense, que ya representan estos países aliados en el BRICS el 50% de la población mundial. O sea, importante en términos de población, el 50% de la población mundial está representada en el BRICS. Es muy importante. Y otro dato, representan el 40% del PIB mundial. Tienen el 50% de la población mundial y representan el 40% del Producto Interno Bruto del mundo. Así de importante es este grupo de países de el BRICS, que ya son una competencia importante para los países aliados en el G7, que son solamente Estados Unidos y sus aliados. Sí, países industrializados, sí, importantes a nivel económico, pero no tan significativos, no tan importantes, y obviamente no con tanta población y con tanto índice de crecimiento, que eso lo voy a mencionar en otro momento, en otro en vivo. Pero bueno, nada más se los dejo aquí para que lo tengan como dato interesante a nivel internacional. En fin, amigos, pues esto ha sido el día de hoy, la información. Por ahí a ver si se cuelan algunos regalitos. Y bueno, pues gracias. Bolivia, me dicen por ahí, alguno me dijo, creo que, no sé si Bolivia hacía parte, pero si es así, pues lo desconozco. Pero Venezuela es otro de los que se está uniendo al BRICS, entre otros, ¿no? Países. En fin. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, darles la información del día. Espero que les haya sido de utilidad, espero que les haya gustado, que haya servido para aclarar ciertas dudas sobre esta situación que está ocurriendo con la ley del Poder Judicial y esta contra que llevan los ministros de la Suprema Corte. Vamos a ampliar, y eso antes de que termine les voy a decir que antes de que terminemos el día de hoy, mañana tengo una información relacionada con la propuesta del ministro González Alcántara Carrancán, donde la desmenuzamos, en donde la analizamos al detalle. Entonces, visítenos mañana, estén aquí presentes mañana, no se pierdan el en vivo de mañana, para que tengan toda esta información de esa propuesta del ministro González Alcántara Carrancán. La vamos a desmenuzar y vamos a demostrar cómo es completamente anticonstitucional, completamente absurda, ridícula, y no viene ni al caso. Pero lo vamos a decir punto por punto, lo vamos a ir analizando el día de mañana. Entonces acompáñenme mañana, es muy importante. Y antes de que se termine el en vivo, quiero agradecerles a todos, a José, a Tenax Vite, a todos ustedes que han estado aquí, a Aylup Benítez, gracias, qué bueno que estuviste aquí, Aylup, hacía mucho que no te veía. Gracias a todos por sus regalos, a los que me dieron regalo. Gracias por estar aquí, por darle tap a la pantalla, por los likes. Y acompáñenme en YouTube. Acuérdense que en YouTube tenemos las transmisiones en vivo completas, por si ustedes llegaron tarde y no vieron la transmisión desde el principio y están interesados en el tema del día, para poderlo ver completo. Sí, apenas llegaste, mi querida Aylup. Bueno, pues para Aylup Benítez y para otros que no llegaron al principio, los invito a que vayan a Somos la 4T Noticias, nuestra página en YouTube. Allá pueden ver las transmisiones completas, y una vez que estén ahí, si no lo han hecho, mi querida Aylup y los demás, pues suscríbanse allá a la página de YouTube, para que logremos aumentar el número de suscriptores y podamos llegar a los 1000, que es nuestra meta, para poder llegar a la monetización, para poder tener una mejor presencia en YouTube. Nos está faltando ahí por apoyo, ya nos faltan un poquito menos de 150, me parece, 140, algo así. Así que échenme la mano por ahí con las suscripciones en YouTube. Muchas gracias a Tenax Vite, muchas gracias a Aylup, muchas gracias a todos ustedes que han estado aquí, a José desde Estados Unidos, muchas gracias. ¿A quién más? Bueno, a todos, si se me olvida alguien, muchísimas gracias por haber estado aquí, por estar presentes, por sus comentarios en el chat,
por sus opiniones, por todas sus ideas y su apoyo como siempre. Lo agradezco mucho, la verdad, sinceramente, me da mucho gusto tenerlos y me da, la verdad, mucha satisfacción contribuir con el flujo de información. Así que si ustedes también están de acuerdo con eso y les gustó esta información, pues también pues compártanla, ¿no? Compartan este en vivo con más gente para que más gente esté informada de todo lo que está ocurriendo en esta cuarta transformación. Sería muy bueno que lo compartieran este en vivo. Pues muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo hasta donde quiera que estén. Y les digo, insisto, mañana vamos a hablar en detalle de la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá para desmontarla por completo. Y yo creo, estoy casi convencido, ojalá, yo creo que no creo equivocarme, de que la cuarta transformación ganará esta partida porque ya estará la ley que permitirá que esta propuesta del ministro González Alcántara, cuando se apruebe, que será entre los ministros de la Suprema Corte, pues ya será demasiado tarde, ya no podrán hacer nada.